Hola, hola, hola. Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo estamos? Con la novedad que por aquí traigo algunos problemitas con Facebook. Me ando quejando amargamente en Twitter porque en Facebook no me deja. Am, alguien, alguien no le gusta por ahí el trabajo que comparto en los grupos que me han jalado, porque yo no he pedido ingresar a ninguno hasta ahorita, y si me han jalado algunos miembros de estos grupos, es porque a más de algunos les interesa mi trabajo. Pero puedo entender que a otros no les gusta tanto y suelen por ahí denunciarme como spam. Y entonces Facebook la trae contra mí. De hecho, ahorita no sé si vaya a pasar la transmisión en Facebook. Se supone que estoy en vivo, pero no sé si vaya a pasar completa. Entonces les aviso, queridos míos, para los que me puedan ver en otro lado, que estoy en vivo y veremos si Facebook me deja transmitir en mi página personal, porque en la fanpage ya me doy cuenta que por aquí estoy. No sé si me estoy dejando transmitir. En Periscope sí seguimos. Un día tan importante, como el 2 de octubre, no podíamos dejarlo pasar. Entonces, queridos amigos, henos aquí, dándoles lata a los que nos puedan mirar, y si no, quedará el programa grabado para cuando Facebook me levante la restricción. ¿De qué podemos hablar? Hablábamos hace rato con algunos amigos sobre la situación que permea en el país y sobre esta percepción que tenemos ahora, a 50 años de la masacre, de lo ocurrido en el 68, de las marchas, de las huelgas. Hace poco tiempo me hizo favor el querido maestro Jesús Salmerón Acevedo, en el proyecto anterior que tenía de Se Informa, de compartirnos su sapiencia respecto a 50 años de lo que sucedió en el 68 aquí en México, la masacre tremenda. Y comentábamos, él nos dio desde su visión, nos hizo una retrospectiva de cómo empieza, cómo y por qué, incluso nos regresa hasta el Pacto de Varsovia, nos regresa a la fundación de la OTAN, nos hace todos los pormenores, el cómo se llega a producir esta primavera tremenda en nuestro país. Y visiones hay muchas, hay diferentes, queridos míos, hay formas de pensar. Los hombres son diferentes en los diversos climas, nos decía Montesquieu en uno de sus libros. En 1968, independientemente de la parte cronológica, hay un antes y un después. Gracias, queridísimas, gracias. Nos decía el maestro Salmerón, el Mundial de 1968 en México, los Juegos Olímpicos en México también son un parteaguas y nos dictan una forma diferente de ver las cosas. De hecho, sirvieron como pretexto, según los historiadores, para muchas de las atrocidades que se cometieron. Entonces nos decía el maestro Salmerón que la primavera de Praga tuvo mucho que ver en los acontecimientos que sucedieron en 1968 en nuestro país. Desde que termina la Segunda Guerra Mundial y Stalin, Churchill y Roosevelt de alguna forma se ponen de acuerdo para volver reacomodar la geopolítica y reconfigurar la geopolítica en nuestro planeta. De ahí nos hablaba el maestro Salmerón del Pacto de Varsovia y de la creación de la OTAN, que fue como dividirse el planeta entero entre dos segmentos muy, muy interesantes. Por eso les compartía hace un momento aquí en Twitter y en Facebook, que no me deja compartir, este programa especial que hicimos con el maestro, con el doctor Jesús Salmerón Acevedo, donde nos da un amplio panorama de lo que sucedió antes, en el momento y después de la masacre del 68, de lo ocurrido en Tlatelolco. La gran importancia que tuvo el ingeniero Heberto Castillo, porque recordarán los que saben
que el ingeniero Heberto Castillo fue quien encabeza la Marcha del Silencio aquel 13 de septiembre. Esa marcha donde el silencio, nos dice el maestro Salmerón, decía más que 1000 palabras. Esa marcha exigiendo libertad. Esa huelga que también encabezaba, donde un pliego petitorio donde 6 de las peticiones, valga la redundancia, eran las importantes, que tuvieron mucho que ver para la masacre sucedida después. Ese grito del 15 de septiembre que el mismo ingeniero Heberto Castillo da en la UNAM, ese 15 de septiembre, simbra por completo la UNAM. También el maestro nos da una visión diferente de cómo todo se va confabulando de forma que cuando los militares, los de Sedena, con una bazuca tumban aquella puerta histórica en San Ildefonso, que algunos historiadores y algunos otros escritores nos han llevado de la mano. Nosotros tenemos quizá en la memoria, y platicábamos en ese programa en particular con el doctor, de Antonio Velasco Piña, con estas remembranzas, una forma diferente de contarnos la historia de ese momento, con los libros de Regina, con La mujer dormida debe despertar y demás, que todos en algún momento hemos leído y que nos marcan un hito diferente, una forma diferente de pensar. Recordarán que en este libro de Velasco Piña, Regina era una de las edecanes que iban a participar en los Juegos Olímpicos. Y según la versión que el autor nos comenta en su libro, ella junto con otros tantos se inmola precisamente ahí en Tlatelolco en esta masacre. Los que no han leído el libro, pues sería interesante buscar los libros de Velasco Piña y ver la otra visión desde la cosmogonía, de la metafísica y otra forma de ver lo que sucedió en ese tiempo, porque llaman una inmolación para salvar de alguna forma al país. Pero les decía, visiones hay muchas. Una interesante que les voy a compartir es una que nos narra, a algunos no les gustará quizá, pero narra en su libro A calzón amarrado la tigresa, que todo el mundo sabe que fue la amante de Díaz Ordaz. Y nos dice la tigresa en la página 142 de su libro: y ya que abordo este asunto, voy a meter otra vez mi cuchara con respecto a los tristemente célebres hechos de Tlatelolco, que ha tenido infinidad de versiones corregidas y aumentadas por los dimes y diretes. El mexicano tiende a usar mucho la lengua. Todos queremos arreglar el país con el puro bla, bla, bla. No sé qué haría el pueblo sin sus artistas a quienes desbaratar y colocarles postizos, y sus políticos a quienes echarles la culpa de todas sus desgracias. Si uno analiza bien la situación de Tlatelolco, el que tuvo la culpa directa fue el gusano parlanchín. El gusano parlanchín se refería, la tigresa Irma Serrano, a Luis Echeverría, que llegaría a ser el gusano mayor en el siguiente sexenio. No sabía ni cómo quedar bien con su superior, así que quería sacar hasta conejos de las mangas para llamar su atención. Recuerdo muy bien una conversación, porque tuvo el mayor de los mayores en mi casa una vez. Ordenaba que bajo ningún motivo se tocara a los estudiantes. Esta versión da Irma Serrano en su libro, de lo que supuestamente y desde su dicho Díaz Ordaz ordenaba. Días antes de marcharse a Guadalajara. Mientras permanecía en esa ciudad, se desencadenaron los hechos de Tlatelolco. Por eso Irma Serrano culpa directamente a Luis Echeverría. Yo creo que el directamente responsable fue el gusano parlanchín, que desde su secretaría dictó órdenes precisas, queriendo resolver todo de inmediato, como si poseyera una varita mágica, y se le pasó la mano. El gran mandatario se echó toda la responsabilidad a cuestas, porque así era su carácter, orgulloso a cual más. Yo que él hubiera dicho toda la verdad.
Se lo aconsejé, pero no me hizo caso. Se sentía responsable de su equipo de funcionarios. Quiso dar la cara y la dio, creándose una antipopularidad tremenda. Pienso que el tiempo le hará justicia, pero una cosa es muy cierta. Él nos dio la paz que disfrutamos ahora. Aunque desgraciadamente hubo violencia. De seguir las cosas como iban, estaríamos ahora en una guerra civil. Murieron algunos, pero se salvó el país. La gente estaba ya demasiado alborotada, conducida ciegamente por oportunistas, centroamericanos y cubanos que lo que no pueden hacer en su tierra, lo vienen a hacer aquí. Muchos ingenuos se dejaron llevar por líderes de papalote. Nuestra relación marchaba sobre ruedas, porque por otro lado respetaba mi carrera artística. Yo pude haber aprovechado esta situación y recurrir a las relaciones que obtuve a través de él, pero siempre me ha bastado mi talento. De otra forma, mi carrera hubiera sido frágil y de alcance temporal. Una llamarada de petate. Además, él siempre fue un hombre recto y honesto. Solo me dio lo que estuvo a su alcance. Ni él mismo se quedó con una fortuna. Más adelante les digo cuál de sus fieles amigos multiplicaron en muchos ceros más mi cuenta monetaria. Esta situación que marca Irma Serrano en su libro A Calzón Amarrado nos habla y nos pinta lo que desde su visión marca el 68 y lo que ella vio y nos cuenta que pasó. Nos dice en otro párrafo, hablando de Echeverría: el tejimaneje del poder en este país tiene muchos matices humorísticos. Digamos que es parte de nuestro folclore. Así como se hacen calaveras de azúcar en el supuestamente fúnebre Día de los Muertos, así se confeccionan danzas y actos malabarísticos más audaces que los voladores de Papantla para salvar un tronquito otro hacia la rama celestial. El primer paso para hacer un lambiscón de lambiscones está rodeado el Dios Todopoderoso de 6 años que se encargan de ponerle una venda en los ojos. Le aplauden sus monerías y se acumulan méritos para ocupar su lugar. La estrategia del gusano parlanchín, o sea, Echeverría, para suceder en el poder a su amigo el austero, no tuvo grandes brotes de originalidad. Siguió la consabida práctica del gusano rastrero, nada más que en grado superlativo. El parlanchín sabía de mi relación con el gusano mayor. Mentira que no fueran amigos. Se consecuentaban mucho. Y el más alto le tuvo siempre muchas consideraciones, a pesar de mi opinión en su contra, porque yo veía que era demasiado rastrero, carente de la dignidad que se requiere para ser un buen mandatario. Recuerdo que una vez en su casa el parlanchín llegó por el austero que se encontraba conmigo. «Traes las agujetas de los zapatos desabrochadas», le dije a mi amorcito cuando me despedía de él. Ni tardo ni perezoso, el gusano parlanchín, Echeverría, se agachó a amarrárselas. Qué poca categoría de hombre, pensé para mis adentros. Y déjenme contarles más. Él y su esposa, la más folclórica de nuestras primeras gusanitas, me iban a visitar a la casa para ver qué se me ofrecía. A mí mucho, lo más posible, y entonces él se encargó de conseguirme permisos de importación a través del cargo que ocupaba en su ministerio. Esa parte que nos narra Irma Serrano en su libro refleja mucho de lo que sucedió en esa época, y aunque muchos otros defiendan o han tratado de defender la forma de hacer las cosas de Echeverría, de primera mano ahí están las palabras de Irma Serrano la Tigresa, que a muchos les gustarán y a muchos no. La situación en el país era tal que no se podía escribir. El régimen gobernaba y dominaba. En el libro Memorias, Daniel Cosío Villegas nos da una muestra
una muestra de lo que sucede. En esta nueva actividad periodística a la que inicié, según ya dije, el 16 de agosto de 1968 y la sostuve hasta el 2 de abril de 1971 y la reanudé el 26 de junio de 1971 y la suspendí el 30 de marzo de 1974 hasta hoy. A pesar de esa interrupción pasajera y de una suspensión que puede ser permanente, ha resultado fecunda en experiencias y enseñanzas, unas de carácter personal que poco o nada importan, y las otras que podrían llamarse públicas porque me han permitido asomarme desde esta ventana a la vida pública del país y sus gobernantes. Por esto último quiero decir, de un lado, medir o siquiera presentir la reacción del público lector y del otro, la del gobernante y sus bardos o juglares. En cuanto a la primera, ha sido clara y general, increíblemente clara y general, además reveladora de sentimiento público, si bien no del todo halagadora personalmente. En esos artículos de despedida, aludí el sinnúmero de cartas, telegramas y telefonemas y recados que había recibido por mis artículos, pero no relaté uno de los hechos más curiosos. Un hermano mío, viajero pobre pero tenaz, andaba en la Baja California y al pagar su cuenta en un hotelucho cualquiera, el cajero reparó en su apellido y por eso le preguntó si me conocía. Le contestó que era mi hermano. El administrador tomó de nuevo su lápiz, hizo otra operación aritmética y le dijo: 50% de rebaja por ser usted hermano de ese valiente. Esto era lo que me lastimaba y me preocupaba. Mis lectores no parecían admitir que mis artículos fueran interesantes, digamos por sus temas. Tampoco si estaban correcta y claramente escritos, menos que tuvieran algún sentido de buen humor que aligerara su lectura. Era la valentía. Síntoma claro de hasta qué punto está hondamente grabado en la mente del mexicano la noción de que vive en una sociedad gobernada autoritaria y arbitrariamente. Desde ese punto de vista no deja de sorprenderme todavía el día de hoy la paciencia, digamos así, que han tenido conmigo nuestros gobernantes de ahora. Y ahí se menciona una declaración anónima de la Secretaría de Gobernación, a cuyo frente estaba don Luis Echeverría, en que el gobierno pretendió justificar la ocupación militar de la ciudad universitaria. En el artículo 27, del 27 de agosto de 68, no solo señalé ese carácter anónimo de la declaración, que aparte de su invalidez legal, parecía acusar el poco deseo de dar la cara. Lo confirmaba el texto mismo de semejante declaración, pues en ella se hablaba de que la Secretaría de Gobernación informa al pueblo sobre los motivos que han determinado la presencia de la fuerza pública en algunos planteles de la universidad. En primer lugar, no era la fuerza pública, expresión vaga y carente de todo sentido, sino el Ejército Federal, caso en el cual parecía dudoso que correspondiera a la Secretaría de Gobernación explicar esos motivos, sino al mismísimo presidente de la República, o cuan más, al secretario de la Defensa. Luego, era inexacto que esa presencia se limitara a algunos planteles, sino que se extendió a toda la ciudad universitaria. En fin, señalaba yo como un golpe verdaderamente genial el que las 24 horas Gobernación ofreciera desocupar la ciudad universitaria. En cuanto a las autoridades universitarias lo soliciten, como si éstas hubieran pedido la ocupación, estoy seguro de que don Luis leyó o fue enterado de estos tajantes comentarios, pues aun cuando no había llegado a la perfección de hoy, es un hecho que sobran ayudantes o coordinadores que repasan, analizan
y anotan cuanto se dice en las publicaciones periódicas y aún en los teléfonos. En todo caso, hice al poco tiempo un pequeño esfuerzo para ver si conocía la reacción del entonces secretario de Gobernación. Había declarado pomposamente que nuestras leyes consignan y respetan el derecho de disentir mediante la libre manifestación de las ideas. Le sugerí entonces a don Luis Echeverría que se me permitiera disentir del presidente Díaz Ordaz para ver qué pasaba. Pero pronto conocí esa reacción y quedé aterrado, no por el temor personal mío, sino por la magnitud y el escasísimo talento puesto en ella. Entre el 16 de mayo y el 20 de junio de 1969, publiqué media docena de artículos donde indicaba la conveniencia de convocar a un Congreso Constituyente que repasara nuestra Carta del 17. Todavía hoy creo haber dado buenas razones para fundarla. Aparte de su lenguaje pobre e incorrecto, fue ideada una sociedad agraria y rural, mientras que la de ahora es ya industrial y de servicios. En todo caso, los artículos no representan la idea de un modo dramático ni como una necesidad inaplazable. Lejos de eso, era notoria la mezcla de argumentos serios y otros de franca broma. En su libro Memorias, Daniel Cosío Villegas nos da en estas pocas líneas, en estas 2 páginas, una visión muy amplia de lo que sucedía en ese tiempo. Hola queridos míos en Periscope. Y pues sí, eso es lo que sucedía y eso es lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Eso es lo que muchos jóvenes no saben y eso es lo que grandes estudiosos de este tema nos comparten a través de sus letras, a través de su palabra. Por eso les decía, el compartirles el conversatorio con el doctor Jesús Almerón Acevedo que tuvimos en días pasados y que está grabado y está ahí en YouTube, es interesante y es importante porque escarbar un poco en la historia siempre nos ayudará a entender mucho mejor nuestro presente y a tratar de fincar un futuro mejor. Hablando de jóvenes, con las marchas que vimos el día de hoy, con los jóvenes que vimos participando, que no solamente vayan por hacer bulto, sino que tengan una plena convicción de lo que sucede y la intención total y cabal de realmente hacer y lograr una evolución en nuestro país. El cambio que se avecina y el cambio que queremos está en todos nosotros. A 50 años de la masacre de 1968, donde se sigue exigiendo justicia y donde por fin, por lo menos se acepta que hubo una masacre y que hubo muertos. También vamos a recordar al doctor Javier Barros Sierra, que el rector en ese tiempo, esa masacre, tuvo el valor muy grande de defender la universidad. Junto, como les decía, con este grito que el 15 de septiembre anterior a la masacre, el ingeniero Alberto Castillo lanza en plena universidad. Tal vez lo único que podemos en este tiempo es recordar con cariño y no dejar que se pierda la desmemoria los hechos sucedidos precisamente para que no se repitan. Agradecemos infinitamente a quienes ofrendaron su vida en ese momento, hace 50 años. Y ya sea desde la metafísica que nos maneja Velasco Piña, ya sea desde la visión del periodismo y del escritor de Daniel Cosío Villegas, ya sea desde la parte que le tocó vivir, que nos comparte Irma Serrano en sus memorias, o ya sea desde la historia que nos vengan contando nuestros abuelos o los padres o los tíos que vivieron esa época complicada, que la desmemoria no se ocupe de lo que sucedió hace 50 años en nuestro país. Tengan una noche excelente, queridos amigos. Gracias por estar estos minutos con su servidora, desde el Consejo Nacional de la Abogacía, desde los amigos de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Academia Judicial Pericial.
Les agradecemos infinitamente estos conversatorios, estas pequeñas charlas, que si son de su agrado, les agradeceremos mucho más que las compartan y nos dejen sus comentarios al respecto. La denuncia sigue en pie. Facebook me tiene limitada y no permitió que en mi Facebook personal nadie compartiera absolutamente nada. Esperemos que quede grabado para compartírselo después. Tengan una noche excelente. Soy Delia Linares, divagante, diva para los amigos, y ya saben que desde este canal se les ama porque nos da la gana. Muy, muy buena noche. Nos vemos el día de mañana.